cuando todo sale, cuando todo va estupendamente bien sobre el guión, a veces crees que en algún momento va a venir el susto. Hombre, los equipos en radio necesitan tiempo, y el tiempo fundamentalmente se distribuye desde la dirección, pero luego hay que dejar autonomía para que los propios equipos tengan sus propuestas, ideas. Nos gusta que la gente sea propositiva, y el tiempo pues tiene que ser el suficiente para que se vea que lo que se plantea tiene recorrido. Siempre aprendes y siempre hay que dejar una ventana para cosas imprevistas. En general no nos sorprende. Aunque todo vaya encarrilado, ya sabes que hay que tener un plan B siempre preparado ante posibilidades que pueden ocurrir. Un problema técnico, una incidencia informativa, tienes que mover a la gente porque ha pasado un acontecimiento que no estaba previsto. Los momentos de paz absoluta en la radio no existen. Ni con ese país, porque se sienten otra cosa y son otra cosa. El foco de la memoria histórica debe ser integral. Lo más importante que hay que aportar en un programa de tantas horas en directo o en radio y sin que la gente se dé demasiada cuenta es tranquilidad. No tanto como ayer Jesús Díez Nadigo, que lo dijo. Hay momentos en los que podría decir muchas cosas y no las digo. No me callo otras muchas, porque precisamente también en un programa de actualidad hay que aportar esa visión subjetiva, esa opinión, faltaría más, pero sí, se dan muchas circunstancias y muchos momentos en los que prefiero callarme. 3-4 minutitos contigo, ¿vale? Vale, buenísimo. No, el presentador no es el protagonista, pero sí es el director de orquesta de alguna manera. Los directores de orquesta dirigen la orquesta, tienen su parcelita de protagonismo, como no podía ser de otra forma, pero luego la orquesta es la que ejecuta la obra o la pieza musical. Evidentemente, lo que se tiene que buscar y lo que se tiene que conseguir, al menos en parte, es que todo funcione, que todo vaya bien ensamblado durante todo el programa. Entonces hay mucho, se aísla, ¿vale? Y sus padres se aíslan. Hay minutos que son eternos y entrevistas que son eternas también. En radio siempre decimos que nos gusta mucho la gente, a veces, ¿no? Cuando cerramos las entrevistas y la gente, a mí córtame que yo hablo mucho. Eso jamás es un problema en radio. Eso, bendito problema, que para cortar siempre hay tiempo. Yo creo que acompañamos y mucho. A ver, tú ahora piensa en el comentario de texto. Una mujer. Y mucho a la gente. Y además es algo que lo vimos durante la pandemia, que recibíamos un montón de mensajes a través del WhatsApp del programa de mucha gente que nos decía que, bueno, pues que les ayudábamos a estar conectados un poco con el mundo, aquellos días que estábamos todos metidos en casa. Y hoy en día también hay días, dentro de que no son todos los días iguales, cada día es distinto, hay algunos más tranquilos que otros en ese sentido, y también pasa, a veces un día que tú piensas que va a ir bastante sobre carriles, que está todo el programa cerrado, está todo perfectamente estructurado, el guión hecho y demás, y luego pues pasa cualquier cosa, pero cosas que incluso son problemas internos de algún problema de audio o alguna cosa que ya te trastoca un poquito. El ordenador. Conspira todos los días, si pudiera y puede, conspira contra mí todos los días se me bloquea algo, y justo antes del boleto, antes del informativo. Nuestra profesión o lo principal es informar, pero está claro que decidimos de lo que habla en muchas ocasiones la gente. Yo creo que informo, pero es verdad que como el 90% de las noticias que muchas veces damos no son especialmente buenas, pues a veces más que informar parece que estás diciendo a la gente preocúpate por esto y por lo otro. Sí, o sea, llega un momento en el día, tú estás preparando, por ejemplo en mi caso, ¿no?, el informativo, y llega un momento en el día en el que te encuentras con que de repente o no ha pasado nada en 2 horas y de repente pasa todo a la vez, ¿no? Entonces todo se desmadra porque tienes que hablar con 4 personas a la vez, decirle haz esto, no hagas aquello, decidir en poco tiempo, así que a veces sí. Eso suele pasar ya más cerca de la hora del directo del informativo, entre la 1 y las 2 es una hora complicada. Y ahora está en las redes sociales, que también dan pie a crear muchos temas, pero está claro que cuando nosotros elegimos lo que entra o no en un informativo, estamos creando opinión y estamos creando temas de los que se convierten en actualidad y de los que va a hablar después la gente. Es mucho más divertido, que todo salga pues un poco raro, un poco quizás inestable, cambiante, pero que el oyente no lo note. El que parezca que es un caos ordenado, como digo yo,
tiene su punto de diversión, porque la radio por dentro es caótica, pero luego en antena tiene que dar una imagen de normalidad y el oyente no tiene por qué saber las prisas o la inmediatez con la que trabajas y hay que intentar ser profesionales. Aquí solemos decir Onda Vasca, al final todo sale. Esto es un trabajo en equipo, entonces si yo no estoy, no es que no esté yo, si no estoy yo, igual lo puede hacer alguien, pero si no está el periodista también igual lo puede hacer alguien, pero al final esto es un trabajo en equipo que tiene que haber siempre alguien detrás, como los comerciales también son importantes para que esto funcione, o sea, todo el mundo. Tenemos de todo en la radio, la mayoría de la gente que trabaja aquí entienden cuando se lo explicas, obviamente. Hay que decir que no solamente es vender, en nuestro caso, sino que luego, que a veces no es lo más difícil, sino es llevarlo a cabo. Entonces hay que ponerse de acuerdo a la hora de grabar las cuñas, a la hora de la planificación. Si no lo explicas, la gente no lo entiende. Estoy en el lado en el que hay que planificar, pero también en el lado en el que que la gente te está escuchando, ¿no? Para que esto funcione, o sea, todo el mundo es fundamental. ¿Cómo explicaría mi trabajo? Hacer lo posible para comunicar al resto del mundo. Mira, la verdad, muchas veces yo creo que improvisando con confianza. Sí, el primer día. El primer día que llegué, que Ana me explicó cómo funcionaba todo, que con un clic podía joder todo el directo, ya sabía que con nada la podía cagar. Es complicado explicar nuestro trabajo, sobre todo a gente que no es del mundo de la radio. Cuando le digo a la gente que ¿dónde trabajas? Digo, en la radio, todo el mundo se piensa que es hablando. Obviamente no, en plan, pues yo sé, el trabajo administrativo es muy importante. Mira que no soy de tomar café, pero aquí me he aficionado igual 2 al día. Hace falta. Antes de venir no puedo venir sin desayunar. Eso es una cosa que no existe en mi vida. Necesito un buen desayuno. Luego hay pausa café porque está patrocinado por Vaquero. Siempre pienso en la persona que está escuchando la radio, qué estará haciendo, dónde, cómo, con quién, por qué, y sobre todo que lo que estoy contando en qué medida le afecta o le apetece o no. Entonces siempre en mi cabeza tengo una persona ideal a la que le cuento las historias. Pues depende del horario. Cuando se hacen programas de mañana, pues lógicamente el café es fundamental para ir despejando un poco la cabeza. La verdad es que si estás en la radio tienes que ser lo más natural posible y bueno, a lo largo de los años pues uno no puede dejar de expresar y manifestar su personalidad en un programa de radio. Es pasión porque te gusta contar las cosas, te gusta que la gente se entere a través de ti. Pues lo más loco. Aquí estamos todos un poquito locos, Y entonces depende un poco del día. Pero bueno, generalmente la locura coincide cuando hay muy buenas noticias. Entonces, cuando nuestro medio aparece por algún lado y es para bien, evidentemente la locura se desata y bueno, pues la satisfacción es plena por parte de todo el mundo, ¿no? De todos quienes compartimos, quienes hacemos con un granito de arena este tremendo montón que de alguna manera pues sale adelante cada día y la verdad es que nos enorgullecemos de ello, ¿no? Cuando me preguntan a veces amigos, familiares, se creen que nosotros lo que hacemos es poner música o hacer las labores de DJ. ¿Aló? Mira, yo nunca he sido de videojuegos, pero sí es verdad que hay veces que estando aquí en la mesa, ajustando volúmenes y tal, te sientes un poco como si fueses un piloto de avión. Yo, mi sueño toda la vida ha sido ser piloto de avión. Joder, pero ¿qué preguntas haces? Tú no eres periodista, ¿verdad? Se nota ya. Hombre, yo intento seguir un plan, lo que pasa es que cada cliente es diferente, cada uno te pide una cosa, entonces tienes que hacer un poco, nosotros decimos el traje a medida del cliente, ¿no? A mí me gusta cualquier trabajo en que tenga que relacionarme con gente. Me gusta el tú a tú, me gusta... al final nuestro trabajo es un poco camaleónico, ¿no? Pues sí, yo cuando estoy en mi sitio y estoy intentando pues hacer mis cosas y escucho a todos los de deportes que tengo detrás, al final hay veces que no puedo porque me entra la risa. Bueno, al final
Es un poco también lo de deportes. Deportes es ese tono, deportes es ese ritmo, deportes es esa fuerza en antena, deportes es un poco el grito en el momento determinado, es generar, ¿no? Tú lo que haces en un programa deportivo es generar emociones en la gente que te está escuchando, entonces por eso hay ese tono. Cuando tú estás en un programa de radio, hay muchas veces que lo que pretendes que se genere en el oyente difiere mucho en un momento determinado las cosas que serían lo correcto, ¿no? Entonces ahí tienes una lucha entre lo que tienes que decir, lo que deberías decir y lo que la gente quiere que digas. En principio todo surge con un plan, evidentemente, no hay mejor improvisación que la que está preparada, se suele decir, ¿no? Hice una hora de programa con varios entrevistados, varios protagonistas, un total de 4, y no me enteré ni desde el primer minuto hasta el último minuto, no me enteré de nada. No sabía lo que estaba preguntando, lo que estaba diciendo, pero sí sé que quedó muy bien porque ellos dijeron qué bien ha quedado, qué bonito ha quedado, pero yo no me enteré absolutamente de nada. 20% sufrir, 80% informar. Sí, por la influencia y sobre todo por el interés. Y se nota, nosotros tenemos los medidores de audiencia, y ves que cuando hablas del Athletic la audiencia es una, y cuando cambias el fútbol por otro deporte, pues es menos. Bueno, pues yo nunca había estado ni en una redacción, ni en una radio, no había estado, no había tenido el placer de estar. Y bueno, estando aquí, pues es bastante parecido a lo que podía imaginar. Evidentemente hay un trabajo detrás, no es llegar aquí a la hora a hacer el programa e irte, hay que preparar las cosas y tal, pero o sea, yo creo que pensaba que iba a ser algo parecido a lo que es. Evidentemente me lleva una grata sorpresa por todo, pero yo lo que esperaba es una noticia loca. Pues Nico Williams se va a la luna. A ver, hay momentos en los que nosotros pues tenemos más tiempo para hacer bromas, para espacios más distendidos, pero cuando estamos en pleno informativo, ahí no hay risas que valga, eso es seriedad. Cantan las ideas locas, de hecho es lo que hacemos nosotros. No sé, un anuncio ridículo como vender aire embotado o alguna cosa así. Sí, podríamos vender aire embotado de Euskadi, por ejemplo. Pues yo creo que lo mejor de Onda Vasca es el presentador del Café con Patas. El comercial, aunque no haya ni clientes ni ventas, no se aburre porque lo que hay que hacer es investigar. Investigar empresas que necesiten comunicar cosas, inventar, idear estrategias de marketing. A veces no es que alguien venga con una necesidad, a veces el comercial lo que tiene que hacer es crear la necesidad. Entonces siempre hay algo que hacer. Sobrevivir al caos ajeno. Me tienes que sacar bien, ¿Qué se está riendo aquí? ¡Corre, Pablo! Fíjate, esta es buena, la de cuánta gente de la radio estaría 3 minutos en una narración. Esa me gustó, sí, ¿cuánto se aguantaría? Porque es verdad, o sea, creo que es igual. Ninguno. Siempre lo damos todo, tenemos muchísima ilusión en las cosas que hacemos y yo creo que eso el oyente y también los clientes lo notan.